El eco del olvido. El nieto siempre había mirado a su abuelo como un hombre fuerte, de carácter férreo, de esos que parecían hechos de piedra y silencio. Sin embargo, en los últimos años de su vida, algo en él había cambiado. Sus ojos, antes firmes y atentos, se volvían difusos cada vez que trataba de hablar de ciertos recuerdos. No era el desgaste natural de la vejez, sino una especie de vacío en su memoria que lo desgarraba. Justamente así me siento, repetía el anciano, con la voz cargada de un dolor incomprensible. Siento que me estoy volviendo loco. Sé que fui yo el que pensó, vio, dijo e hizo eso, pero no recuerdo haberlo vivido. Como si hubiera perdido toda noción del tiempo, y ahora solo quedara un recuerdo recortado de la verdad, plantado en algún rincón del tiempo que no me pertenece. El nieto lo escuchaba con el corazón encogido. El abuelo no hablaba de delirios comunes. Sus palabras cargaban un peso extraño, como si detrás de esa confesión hubiera una verdad escondida que le arrancaba la cordura poco a poco. Con el paso de los días, el muchacho comenzó a notar que los olvidos del abuelo siempre estaban ligados a lugares específicos: la vieja hacienda de la familia, el camino al río y, sobre todo, el cuarto abandonado en el desván. Cuando alguien mencionaba esos sitios, el hombre se quedaba inmóvil, con la mirada perdida, murmurando frases incompletas, como si estuviera hablando con alguien invisible. El nieto, intrigado y con un creciente temor, decidió escuchar con atención cada palabra, cada suspiro. Descubrió así que su abuelo guardaba un secreto, uno que lo atormentaba desde hacía décadas y que estaba relacionado con algo más grande que un simple recuerdo. Era el comienzo de una historia donde los límites entre la memoria, la realidad y lo sobrenatural se desdibujarían para siempre. El abuelo solía decir que la locura no llega de golpe, sino como una gota insistente que abre fisuras invisibles en la mente. Y fue en esas noches silenciosas, cuando el viento apenas agitaba las ramas secas y el reloj de péndulo marcaba con su eco metálico las horas, que comenzaron a aparecer las primeras grietas en el tiempo. Al principio fueron cosas pequeñas, detalles que cualquiera hubiera ignorado. Un vaso cambiado de lugar, una ventana abierta que él juraba haber cerrado, un libro sobre la mesa con la página exacta que contenía un pasaje sobre la memoria y el olvido. Nada grave, nada que no pudiera atribuirse al cansancio o a la distracción. Sin embargo, él estaba seguro, alguien o algo manipulaba la realidad a su alrededor. Una madrugada despertó sobresaltado. El péndulo del reloj se había detenido en seco, y en lugar del silencio habitual, escuchó un eco hueco, como si cada latido de su corazón rebotara contra paredes invisibles. Se levantó tambaleante, y al mirar por la ventana vio algo imposible. El mismo perro callejero cruzaba la calle una y otra vez, repitiendo el mismo movimiento, la misma vuelta de cabeza, el mismo temblor de su cola. La escena se repetía como un fragmento de película atorado en una vieja cinta. Intentó gritar, pero su voz se sintió ajena, lejana, como si alguien más hablara desde su garganta. En ese momento recordó lo que le había confesado a su nieto muchos años después. Sentí que no estaba viviendo, sino observando un recuerdo que no era mío, como si mi vida se hubiera vuelto una proyección de algo que ya estaba escrito. La grieta se abrió más la noche en que encontró su propio diario sobre la mesa, escrito con una caligrafía idéntica a la suya, pero con fechas que aún no habían sucedido. Cada página narraba en detalle los eventos de los próximos días, a qué hora despertaría, qué ropa usaría, incluso qué pensamientos cruzarían por su mente. El abuelo lo hojeó con manos temblorosas. Cuando llegó a la última página escrita, el texto terminaba con una frase que lo heló por completo. El 17 de septiembre olvidarás quién eres, y comenzarás a recordar lo que no viviste. A partir de ahí, cada día se convirtió en una espera inquietante. El calendario avanzaba inexorable, y con cada amanecer, el abuelo sentía que algo en su memoria se deshilachaba. A veces olvidaba cómo se llamaba su propia madre, otras, confundía la voz de su esposa con la de una mujer que nunca conoció. Lo más perturbador fue la aparición de los espejos. Decía que reflejaban una versión de sí mismo que parecía más vieja, más cansada,
como si lo observara desde un futuro inevitable. Y en ocasiones, esa figura no se movía al mismo ritmo que él, sino que se quedaba quieta unos segundos, sonriendo con una mueca imposible de descifrar. Esa sonrisa lo acompañó en sus pesadillas, hasta el día en que dejó de distinguir entre sueño y vigilia. El 17 de septiembre llegó sin anunciarse, como un ladrón que abre la puerta en silencio y se sienta en la penumbra a esperar. El abuelo despertó más temprano que de costumbre. Afuera, el amanecer parecía detenido, la luz era opaca, casi gris, como si el sol hubiera olvidado salir por completo. El reloj de péndulo marcaba las 6 con campanadas huecas, pero él juraría que esas campanadas habían sonado ya muchas veces, idénticas, una y otra vez. Al ponerse de pie, la sensación lo golpeó, ya había vivido ese día. Reconoció el frío exacto del suelo bajo sus pies, el olor del café recién hecho que no recordaba haber preparado, y hasta el crujir de la silla cuando se sentó a la mesa. Cada detalle, cada sonido, cada gesto era una repetición. En ese momento abrió el diario. El 17 de septiembre estaba descrito con minuciosa precisión. A las 6:20 mirarás por la ventana y verás a un hombre de sombrero negro pasar. No lo reconocerás, pero él te saludará por tu nombre. El abuelo tragó saliva. Cerró el diario y esperó. Exactamente a las 6:20, escuchó pasos sobre la grava. Se acercó a la ventana con el corazón en la garganta, y lo vio, un hombre de sombrero negro, alto, inmóvil, observándolo desde la calle. El extraño levantó la mano en un saludo lento, mecánico, y pronunció su nombre con una voz ronca que no podía venir de una garganta humana. Evaristo. El abuelo cayó de rodillas. Nadie fuera de su familia lo llamaba así, y sin embargo, aquel desconocido sabía el nombre que él casi había olvidado. La visión se desvaneció con un parpadeo, pero el terror quedó suspendido en el aire. Al volver la vista al diario, descubrió que había nuevas líneas escritas, con tinta fresca. Hoy olvidarás quién eres. Comenzarás a recordar lo que nunca viviste, la muerte en la casa del río, la niña que nunca tuviste, el incendio que no presenciaste. Y entonces, como si su mente fuera una represa rota, los recuerdos comenzaron a fluir. Vio a una niña de cabello trenzado llamándolo papá entre carcajadas, aunque nunca había tenido hijos. Sintió en su piel el calor abrasador de un fuego que lo consumía, mientras escuchaba gritos de gente que no conocía. Recordó haber caminado por un río nocturno, viendo su propio cadáver arrastrado por la corriente. El abuelo lloraba, tratando de expulsar aquellas memorias que no le pertenecían. Pero cada recuerdo se incrustaba como un clavo ardiente, borrando lo que en verdad había vivido. Poco a poco olvidaba los rostros de sus seres queridos, las calles de su pueblo, incluso su propia voz. Lo último que relató de ese día, antes de guardar silencio durante semanas, fue haber visto en el espejo del comedor a la niña desconocida detrás de él, sonriéndole con ternura. Al girar, la casa estaba vacía. A partir de ese momento, su memoria quedó fracturada. El 17 de septiembre no fue solo un día, fue la grieta definitiva por donde su cordura se desangró. Mi abuelo, después de aquel 17 de septiembre, empezó a obsesionarse con la figura del hombre del sombrero negro. Lo mencionaba en susurros, como si temiera que nombrarlo en voz alta lo hiciera aparecer en la habitación. Decía que no era un hombre común, sino un vigía del tiempo, un guardián de recuerdos que no deberían pertenecerle a nadie. En su diario, que se volvió más perturbador con cada página, escribió: El del sombrero no camina entre nosotros. No tiene casa, ni sombra, ni rostro bajo el ala negra. Es un eco, un residuo de algo que fue borrado, pero se alimenta de los olvidos ajenos, como un ladrón de memorias. Con los días, el abuelo recordaba fragmentos que no podía haber vivido, un entierro en un pueblo desconocido, conversaciones con personas que jamás existieron y noches enteras en casas que no eran suyas. Siempre, en cada recuerdo, aparecía una figura en la distancia, un hombre inmóvil con sombrero negro, un anciano del pueblo,
Al escuchar las historias de mi abuelo, le confesó lo siguiente: no hables más de él. Ese ser viene cada cierto tiempo, buscando a quien ya tiene la mente cansada. No mata con cuchillos ni con fuego, sino con recuerdos que no son tuyos. Cuando lo ves, tu historia se parte en dos: lo que viviste y lo que él te obliga a recordar. Mi abuelo nunca olvidó esas palabras, pero tampoco pudo librarse de la presencia. De hecho, descubrió algo aún más siniestro. El hombre del sombrero estaba ligado al propio 17 de septiembre, una fecha maldita que se repetía en su vida como un círculo roto. Años antes, cuando era niño, había escuchado que en esa misma fecha, durante una madrugada de feria, su propio padre desapareció sin dejar rastro. No hubo cuerpo, no hubo explicación, solo el rumor de que se lo llevó la sombra que camina. Al unir las piezas, mi abuelo comprendió que el hombre del sombrero negro no era un extraño, era la herencia de su sangre, una marca que se transmitía como una maldición. A cada generación, alguien era visitado, y con el contacto llegaba la locura de recordar lo inexistente. El eco del olvido, como lo llamó después, no era un fenómeno aislado. Era un ciclo, un pacto invisible entre la familia y esa entidad que nadie había querido aceptar. Lo más aterrador es que el abuelo empezó a describir que el hombre no solo se aparecía en la calle o en los espejos, comenzó a sentirlo sentado frente a él mientras escribía en el diario, como si vigilara cada palabra. Y en varias páginas, entre sus notas temblorosas, aparecieron frases que él juraba no haber escrito. Frases con letra distinta, más oscura, inclinada, como si alguien más hubiera tomado la pluma. No temas, Evaristo. Todo lo que olvidas ahora será mío. Todo lo que nunca viviste, también lo recordarás por mí. Mi abuelo Evaristo, desde ese septiembre maldito, ya no volvió a ser el mismo. Lo que comenzó como relatos aislados de recuerdos extraños, se convirtió en una avalancha imparable que lo devoraba día tras día. Al principio eran confusiones pequeñas. Me llamaba por un nombre que no era el mío, preguntaba por personas inexistentes o me pedía que le trajera objetos que nunca habían estado en nuestra casa. Pero pronto esas pequeñas grietas se abrieron en su mente como un abismo. Lo vi una tarde sentado frente al retrato de mi abuela. Me acerqué a él para preguntarle si estaba bien y me contestó con voz temblorosa: ¿sabes quién es? No es tu abuela, es otra mujer. La recuerdo. Estaba conmigo en otra casa, en otra vida. Ella me hablaba de un hijo que nunca nació, pero yo estaba ahí. Yo lo vi crecer. Yo no sabía qué responder. Lo peor no era que confundiera a mi abuela, lo aterrador era la certeza con la que hablaba. Sus ojos ardían con una fe absoluta en esos recuerdos falsos. Con los días, ya no distinguía entre nosotros y las sombras de su mente. Una noche, mientras cenábamos, se levantó furioso y me gritó que saliera de su casa, que no era su nieto, que yo era uno de los otros. Me miraba como si yo fuera un intruso disfrazado con mi propio rostro. El eco del olvido lo había atrapado. No era solo un tormento de recuerdos falsos, era una posesión de la memoria. Era como si su vida se estuviera borrando a fuerza de insertar vivencias ajenas. Y siempre, detrás de esas confusiones, aparecía él, el hombre del sombrero negro. El abuelo decía que lo veía en las esquinas de los cuartos, quieto, esperando. Decía que a veces le escuchaba hablar con voces múltiples, como si llevara consigo todas las memorias robadas de otras víctimas, voces de niños, de ancianas, de hombres cansados. Todas repitiendo lo mismo: ya no eres tú, ya no recuerdas quién fuiste. En su diario, la escritura se volvió ilegible. Entre frases incoherentes, aparecían párrafos con otra letra, como si el hombre del sombrero escribiera directamente a través de su mano. En una de esas páginas, leí algo que aún me hiela la sangre. No existe diferencia entre lo que vives y lo que recuerdas. Pronto todo será uno. Pronto, Evaristo, tú también serás mi eco. El punto de quiebre llegó una madrugada. Lo encontramos hablando solo, sentado en el corredor,
sosteniendo en brazos una manta vacía como si cargara a un bebé. Cuando mi madre intentó quitársela, gritó con tal furia que nos heló la sangre. «No toquen a mi hijo. Es mío, yo lo vi nacer. Aunque ustedes digan lo contrario, yo estuve ahí. Pero no había nadie en esa manta. Solo el vacío». Ese fue el instante en que todos supimos que lo habíamos perdido. Mi abuelo ya no pertenecía del todo a este mundo. El eco del olvido se había fundido con él, desdibujando la frontera entre lo real y lo inventado. Y lo más perturbador era la fecha que se acercaba. El siguiente 17 de septiembre estaba a la vuelta de la esquina, y él repetía una y otra vez que en esa fecha el hombre vendría a llevárselo por completo. La fecha llegó como un presagio. Era el 17 de septiembre, otra vez. El aire mismo se sentía pesado, como si la casa entera supiera que ese día no sería como los demás. El abuelo Evaristo pasó toda la mañana en silencio, mirando al horizonte desde la ventana del corredor. No quiso comer, no quiso hablar. Solo murmuraba de vez en cuando: «Hoy termina, hoy por fin me toca». La tensión en la casa era insoportable. Mi madre lloraba en la cocina, mi padre fumaba sin parar, y yo me quedé junto a él, incapaz de abandonarlo. Esa noche, exactamente a las 11:37, el abuelo se levantó de su silla como impulsado por una fuerza invisible. Caminó con pasos firmes hacia el patio, donde la neblina había descendido espesa, más densa de lo habitual. Lo seguí, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que me detuviera. Y entonces lo vi. En medio de la neblina, estaba él, el hombre del sombrero negro. Alto, inmóvil, con un rostro oculto en sombras, como si jamás hubiera tenido facciones. A su alrededor, el aire parecía vibrar, y escuché las voces de cientos, miles de personas hablando al mismo tiempo, todas superpuestas, como un coro de memorias que no les pertenecían. El abuelo avanzó hacia él sin miedo, como si se reencontrara con un viejo amigo. Se detuvo frente a la figura y me miró una última vez. «No lo olvides, muchacho», me dijo. «No importa lo que digan, lo que recuerdes o lo que sueñes, si llega a ti, no pelees. Porque la memoria nunca fue nuestra, solo prestada». Y sin más, extendió la mano hacia el hombre del sombrero. Lo que ocurrió después no fue de este mundo. Una ráfaga de viento helado sacudió todo, las luces de la casa se apagaron, y el abuelo empezó a desdibujarse ante mis ojos, como si se estuviera borrando del tiempo. No gritó, no lloró, simplemente se desvaneció en la neblina, hasta que solo quedó el eco de su voz repitiendo en el aire: «Ya no soy yo, ya no soy yo». Caí de rodillas, con la piel erizada y el corazón a punto de reventar. Cuando la neblina se disipó, ya no había nada, ni el abuelo, ni el hombre del sombrero, solo el silencio del patio y la manta vacía que él había sostenido noches atrás. Desde entonces, el 17 de septiembre se convirtió en una herida en nuestra familia. Nadie lo menciona, nadie lo recuerda en voz alta, como si así pudiéramos evitar que regrese. Pero yo lo llevo conmigo, porque cada año, en esa misma fecha, cuando el reloj marca las 11:37, escucho susurros en mi habitación. Voces que me llaman por nombres que no son míos. Voces que me hablan de vidas que nunca viví. Y a veces, al reflejarme en el espejo, creo ver una sombra detrás de mí. Una figura alta, con un sombrero negro, quieta, paciente, esperando su turno. Quizá el abuelo no desapareció del todo. Quizá ahora vive en mí, en mis recuerdos que ya no reconozco como propios. Y lo peor es que, aunque intento resistirme, hay noches en que siento que cedo, que acepto, que el eco del olvido también me pertenece. El tiempo se confunde con la memoria y las sombras reclaman lo que alguna vez creímos nuestro. Tal vez el abuelo se perdió en ese vacío eterno, o tal vez nunca dejó de existir, sino que ahora vive en los ecos que me siguen cada noche. Recuerda que las memorias pueden engañar, que lo que creemos nuestro podría ser apenas prestado,
y que en la penumbra del tiempo siempre hay alguien esperando su turno. Gracias por caminar conmigo a través de este susurro maldito. Si tú también has sentido que un recuerdo no era tuyo, que una voz en la oscuridad te llamaba por otro nombre, este canal es tu refugio. Chamán, las historias que susurran los espíritus. Donde el misterio respira, ahí estamos nosotros. Ecos ancestrales, voces que despiertan el alma. Cada historia es un portal, y aquí tienes la llave.